¿Conoces el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México? En una avenida muy ancha, muy pequeña, que va desde el castillo de Chapultepec hasta Tlatelolco. ¿Sabes por qué se llama de la Reforma? Por una serie de cambios muy importantes que se intentaron en nuestro país hace más de 100 años. Reforma significa volver a dar forma o algo, cambiarlo o mejorarlo. Eso es lo que emprendieron un grupo de hombres para remediar muchos males que sufría el país. Ahora te contaremos la historia de la Reforma. La independencia de México, conseguida años atrás, en 1821, no había acabado con los problemas de los mexicanos. El gobierno era débil, no tenía dinero ni recursos para aliviar la pobreza. Escaseaban los alimentos y el dinero no alcanzaba para pagar los sueldos de los empleados y de los militares. Las tierras no se cultivaban, la minería estaba paralizada, pues durante la guerra de independencia los insurgentes habían inundado las minas. El comercio era muy difícil y los artículos extranjeros como telas, tijeras, clavos, muebles, botones, sombreros, cobijas eran más baratos que los que fabricaban los artesanos mexicanos. Estos pronto se quedaron muy pobres, pues nadie les compraba sus productos. Por ejemplo, los vendedores de refrescos apenas ganaban lo suficiente para comer. La mayoría de los mexicanos vivían en el campo. Los caminos eran muy pocos. Solo había dos importantes, el que iba de Veracruz a México y el de México a Tepic. Era muy arriesgado viajar por el país, ya que los bandoleros atacaban a los viajeros, sobre todo en Río Frío, cerca de Puebla. Si la diligencia era asaltada, los viajeros tenían que ponerse con las manos y las rodillas en el suelo, si no los bandoleros los asustaban. Los campesinos vivían miserablemente, repartidos en aldeas o trabajando como peones en haciendas. Cada vez que había un cambio de gobierno, muchos hombres en las ciudades y en el campo eran reclutados por la fuerza para el ejército. A eso se le llamaba leva. Llegaban los militares popularmente llamados dragones y escogían a los hombres más fuertes y los enfilaban de dos en dos hasta el cuartel más cercano. Otros, que no tenían trabajo pero sí hambre, se iban a la bola, es decir, se unían a los frecuentes levantamientos en contra del gobierno. En cada barrio existían pulquerías con nombres simpáticos como La Nana, Los Pelos, El Atorón de los Charros y fondas donde se vendían peneques y enchiladas, con aguas frescas. Las calles eran transitadas por vendedores como el ollero, el carnicero, el velero, el panadero, el aguador, el tocinero, el barbero. No podían faltar los mendigos, que se agrupaban en cofradías que les prestaban muletas y vendas, simulaban estar heridos, enfermos o ciegos. En aquella época se formaron dos grupos rivales, los liberales y los conservadores. Los primeros se llamaban así porque buscaban liberar a la sociedad de viejas costumbres y reformar las leyes para crear una nación moderna. Por su parte, los conservadores creían que muchos cambios hacían daño a México y querían conservar las tradiciones y el modo de ser del pueblo. Ahora verás cómo imaginaban a México los liberales y cómo los conservadores. Liberales. Una república parecida a la de Estados Unidos, con presidentes y congreso. Todos los ciudadanos iguales ante la ley, sin privilegios para los militares, el clero o los grupos indígenas. Respeto absoluto a la propiedad privada. Rechazo a la propiedad comunal. Conservadores. Una monarquía como Inglaterra, con un rey y un parlamento o congreso. Protección a ciertos grupos. Títulos de nobleza, privilegios para el clero y protección especial para los indígenas. Respeto a la propiedad privada, pero también a la iglesia y a las comunidades indígenas. En 1854, los liberales llegaron al poder inmediatamente, dictaron nuevas leyes para convertir a México en un país liberal. Se logró la libertad de religión, la igualdad de todos los ciudadanos, la libertad de imprenta y la libertad de trabajo. Pero algunas leyes no resultaron tan benéficas. Por ejemplo, la ley de 1856 prohibió a las corporaciones o grupos civiles y religiosos tener propiedades, es decir, quitar de manos muertas las tierras y edificios de quienes no producen dinero ni riqueza. Esta medida afectó a las comunidades indígenas que poseían y trabajaban a la tierra comunal. Antes no las podían vender, pero ahora las grandes haciendas podían comprarlas libremente. Los más ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres aún. En la prensa, en los cafés y en las calles y plazas se insultaban unos a otros liberales y conservadores. Los conservadores, a su vez, llamaban a los liberales ateos, exaltados, y los acusaban de querer destruir las costumbres más arraigadas del pueblo mexicano. No había solución posible. Al grito de religión y fueros se produjeron 4 levantamientos contra el gobierno liberal de Ignacio Comonfort. Este tuvo que salir del país y quedó como presidente y líder de los liberales don Benito Juárez.
La guerra de reforma de 1858-1861 fue una cruel lucha entre hermanos. Benito Juárez anduvo de ciudad en ciudad hasta que finalmente triunfaron los liberales y pudo volver a la Ciudad de México a presidir el gobierno. Los conservadores, vencidos, intentaron derrocar al gobierno de Juárez. Acudieron a Europa en busca de un príncipe que quisiera convertirse en emperador de México. Francia ofreció su apoyo, pues tenía interés en influir en el continente americano, en vender sus mercancías y comprar barato plata, algodón, madera y otros productos. Benito Juárez, al ver que el país estaba muy pobre de tanta destrucción y guerra, suspendió el pago de las deudas que México tenía con Inglaterra, Francia y España. Estas tres naciones quisieron obligar a México a pagarles. Los ingleses y españoles, después de oír las razones de los mexicanos, se retiraron. Los franceses, en cambio, declararon la guerra. Batalla de Puebla, 1862. En 1862, el ejército francés, con 6.000 soldados, se acercó a Puebla. El general liberal Ignacio Zaragoza hizo levantar barricadas en las calles y se preparó para la defensa de la República Mexicana. A las 11 de la mañana del 5 de mayo, los franceses atacaron el fuerte de Guadalupe. Una tormenta con granizo dificultó el avance de los invasores, quienes fueron derrotados. Pero la guerra no terminó allí. Los franceses se unieron a los conservadores mexicanos, tomaron Puebla y llegaron hasta la Ciudad de México, donde establecieron un gobierno provisional mientras llegaba Maximiliano de Habsburgo como emperador. Entrada de Maximiliano y Carlota, 1864, Maximiliano y Carlota Amalia, su esposa, desembarcaron en Veracruz el 28 de mayo de 1864 y se dirigieron a la Ciudad de México. El pueblo de la capital, cansado de tantos gobiernos y guerras, recibió con flores y cantos a la joven pareja. Pero pronto los problemas surgieron. Maximiliano, de ideas más liberales, chocaba con el grupo conservador que lo había traído. Los franceses querían imponerle condiciones y cobrarse todos los gastos que costaba su apoyo. Maximiliano no tuvo más remedio que aceptar lo que Napoleón III, emperador de Francia, exigía: el retiro de las tropas francesas y el pago de las deudas. Fusilamiento de Maximiliano. El emperador perdió, poco a poco, todo apoyo. Intentó mejorar el gobierno, alentó el estudio de los monumentos arqueológicos e históricos mexicanos, embelleció la Ciudad de México y abrió la calzada del emperador, ahora conocida como Paseo de la Reforma. Pero nada impidió la caída del imperio. Pronto, solo quedaron leales al emperador los generales mexicanos Miguel Miramón, Tomás Mejía y Leonardo Márquez. Con ellos se estableció en Querétaro al mando del ejército imperial. El ejército liberal atacó y derrotó a sus tropas. El emperador y los que lo rodeaban cayeron en manos del ejército liberal. Miramón, Maximiliano y Mejía fueron fusilados al pie del Cerro de las Campanas a las 7 de la mañana del 19 de junio de 1867. Volvía a triunfar la República Liberal. Gracias, general. Salud por usted y por la reforma.